Muy buenos días, estamos aquí en Electronic Sound Report en laboratorio dando muestra y un ejemplo de una herramienta muy básica pero muy importante en nuestros laboratorios bancos de reparación, y tiene que ver pues el método que utilicemos obviamente cada quien para descargar un condensador, un capacitor de los largos, muy comúnmente llamado en Estados Unidos de los capacitores large, que son pues obviamente de tensiones por arriba de 350 voltios. Entonces, bueno, en este caso vamos a ver un método efectivo y seguro que podemos nosotros implementar en nuestros talleres para poder de manera eficaz poder hacer una descarga de un capacitor que pueda estar en paralelo hasta de 3. En este caso tenemos uno que está de 2. Y bueno, nosotros reparamos mucho estas fuentes conmutadas, y estas fuentes conmutadas pues obviamente tienen pues un filtraje bastante efectivo, me atrevo a asegurar. Ya después de nuestros puentes rectificador, lo que hace es suavizar esta componente o microcomponente alterna, y por medio de estos capacitores obviamente se va a hacer ese filtraje efectivamente para poder ya ingresar a nuestros transformadores de pulso y luego ya convertirlos de nuevo alterna para después convertirlos a directa como toda fuente conmutada. Cuando nosotros estamos revisando las fuentes conmutadas como estas, muchas de las veces se nos olvida descargar los capacitores. Es algo común que pasa por cuestión de estrés laboral, por cuestión de prisa y muchas otras cosas. Entonces hay veces que sí sale una chispa de estos circuitos al estarlos midiendo nosotros con nuestros capacitores, y es ahí lo importante de descargarlos en circuito y fuera del circuito. Bueno, en este caso vamos a dar un ejemplo aquí muy breve sobre cómo descargar un capacitor y cómo ver si ya está descargado y asegurarnos que esté para poder hacer las mediciones o a un capacitor o a un circuito ya cuando estamos empleando esto en una tarjeta electrónica. En este caso lo que vamos a hacer es medir el voltaje que pudiéramos tener en este capacitor, ¿verdad? Medido aquí. Y no hay nada, ¿no? En nuestro 179 pues dice que no tenemos ningún volt. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer ahorita es cargar este capacitor por medio de nuestra fuente Sorensen, el cual le vamos a aplicar poquito arriba de 100 volts, ya que perfectamente lo soportaría. Es un capacitor a 450 volts, 470 microfaradios. Y lo que vamos a hacer es pues retirar la fuente, ver qué voltaje tenemos residual o el voltaje que queda estáticamente internamente en las capas, y luego después descargarlo para pues tener esa certeza para poder inclusive pues también proteger nuestros equipos. Obviamente los primeros que tenemos que ser protegidos somos nosotros antes que los equipos, y después los equipos. Bueno, en este caso vamos a encargar el capacitor, o sea, encender la fuente. Encendemos la fuente, traemos 107 volts, 107 voltios en este caso, y lo que sigue es ahora sí que desconectar los polos. Vamos desconectando primero un polo, lo retiramos lejos porque hay tensión alta, retiramos el otro lejos, y ahora con el multímetro con cuidado mediríamos la tensión que tengamos en este capacitor de 107 volts, ¿ok? Excelente. Tenemos 107 volts, tenemos una gran chispa aquí. Tenemos una gran chispa en este componente ahorita, porque lo están viendo. Entonces vamos a hacer el sistema auto hold para congelar esa lectura, ¿verdad? Vamos a congelar esta lectura con cuidado. Perfecto, queda congelada 106 volts. Ok, entonces ahora vamos a descargar el capacitor. Aquí pues no importaría mucho la polaridad. Las puntas de este multímetro, que no es un multímetro, si nos seguimos pues va al foco, tiene una impedancia de 16.5 ohms del filamento. Ahora que con eso nosotros vamos a colocar las puntas con cuidado, y esto queda descargado. Ese foco encendió por el lapso de un segundo, no lo vimos,
pero así es. Entonces ahora lo que vamos a hacer, los 106 volts tendrían que desaparecer. Tendrían que desaparecer por sencilla lógica de que nuestro voltaje residual del capacitor encendió el filamento y ya fue descargado completamente. Entonces veamos de nuevo. Vamos a posicionar y solo tenemos un solo voltio. Solo tenemos un solo voltio en recuperación. Ok, un solo voltio en recuperación, que esto pues ya no hace chispa. Obviamente esto ya no hace una chispa. Vamos a hacer la prueba de que si hiciera una chispa. Y esto pues ya no hay nada aquí. Bueno, ahora, ¿y por qué no descargarlos directamente con unas pinzas? Por ejemplo, estas pinzas. Y lo descargamos muy a gusto. Sí, exactamente. Muchos cometen el error de hacer esto, pero yo no se los aconsejo. Sencillamente porque puedes provocar un daño interno en el capacitor, entre las capas, provocar fugas. Puedes hacer algunos agujeros entre capa y capa y esos capacitores ya quedarían defectuosos. Y al alto voltaje que se pueda manejar estos, obviamente pueden estallar inclusive. Pueden poner un circuito en corto. Corto, ¿cuál es un circuito en corto? Que las dos patillas o los dos potenciales se comuniquen internamente y te provoquen un corto hasta volar el fusible de la fuente de poder. En este caso, este fusible. Entonces, el consejo es ese. Entonces vamos a repetir la prueba de nuevo, toda la prueba. Vamos a apagar la fuente para que no exista un riesgo tan latente. Negativo, con mucho cuidado. Nuestro positivo que lo pusimos hasta acá, con mucho cuidado. Todos con mucho cuidado porque aquí sí tenemos chispa, una muy buena chispa. Negativo con negativo, positivo con positivo. Prendemos la fuente, está cargando los 107 volts. Ya cargado. Vamos a quitar uno de los dos y luego el otro, lejos. Volvemos a revisar este voltaje. Veamos esta tensión que es de 107. Y bueno, vamos a proceder a descargarlo tranquilamente, sin riesgos de ningún tipo. Veamos. Salió una pequeña chispa, ¿la vieron? Ok, esa pequeña chispa es porque obviamente los electrones viajan tan rápido al filamento que pues obviamente hay una saturación de estos. Entonces bueno, pero no se le compara nada a hacer el corto directo con unas pinzas, que pues sí no lo recomiendo. No lo recomiendo porque sí puedes dañar un circuito. Estando esto en circuito sí puedes dañarlo. Y estando así fuera del circuito puedes dañar tu capacitor. Entonces, pues bueno, sí es el consejo de oro aquí en Electronic Sound Repair sobre el método muy sencillo de descarga de estos capacitores. Esta herramienta es muy básica. Yo por acá abajo le puse lo que viene siendo silicón de pistola, para también a veces que ponemos esto arriba de las fuentes y estamos nosotros trabajando muy a gusto descargando los capacitores, y esto se le puede quitar para que pues quedasen así, para estar también descargando en circuito. Pues es esto lo que presentamos aquí en laboratorio, una pequeña herramienta muy básica, muy fácil y muy barata de construir, pero créanme, muy esencial totalmente en los talleres, porque si queremos hacer las cosas de manera profesional, sí recomiendo que hagan esta herramienta. Es muy básica, no es caro, y créanme que van a protegerse a ustedes mismos de un susto o inclusive de algo más serio, ¿verdad? O de un circuito o inclusive de un instrumento. Ha habido casos que hay instrumentos que se han arruinado, que son instrumentos caros de arriba de $300, porque cometieron el error de medir la ESR, que vendría siendo la ESR, ok, pero tenía tensión. Hay equipos que no te van a tolerar tensión en una medición tan fina como lo es la resistencia a serie en equivalencia en los capacitores, y se dañaron. Los equipos no venían proveídos para poder medir capacitores con tensión, y equipos de $300 se dañaron completamente midiendo un capacitor que tenía una tensión de fácil arriba de 170 voltios.
Pues es esto lo que presentamos aquí en el laboratorio de Electronic Sound Repair, un paso adelante en equipos de cómputo, audio, video, potencia, equipo médico diverso. Estamos en contacto y muy, pero muy buenos días a todos. Muchas gracias.